esta definición es reciente. Este dolor, que es un dolor distinto, empezó a definirse recién científicamente el año 94. Desde antes se tomaban todos como un dolor general y nadie sabía por qué había un dolor inespecífico, distinto, y que vamos a ir viendo cómo se hace la comparación de esto. Y este dolor neuropático se definió como una experiencia sensorial y emocional. Se mezcla aquí una parte emocional que es muy importante, distinta a lo que es un dolor normal, porque yo me pego en un dedo y sé que me duele ahí y sé que me golpeó y hay una inflamación. Pero en estos casos hay algo distinto. Y esa es desagradable. Está muchas veces asociada, sí, a un daño, pero no necesariamente tiene que haber un daño para esa sensación. Y puede ser también algo potencial y que es vivido como un daño, porque esto generalmente se va dando en un sistema crónico que va dándose en el tiempo. ¿Sí usted me quería decir? Sí. Alguno de eso, y vamos a ir viendo en el camino por qué se produce esa sensación de ese daño y cómo se transmite en el organismo. Esto se debe a una lesión total o parcial del sistema nervioso central o periférico. Aquí vemos que en la médula espinal, que es donde se transmite, donde va toda la energía, en algún momento hay un daño ahí, y ese daño va causando que la información que uno fluye de un lado para otro es distinta. Esto es como si yo tuviera algo programado que yo tengo para tal dolor y pongo mi chip y dice, tengo que reaccionar de esta manera y de acuerdo si es más fuerte, pero cuando a mí me empiezan a hablar 10 personas al mismo tiempo, es como el juego de que yo le voy pasando el mensaje en el oído a alguien y sale algo totalmente distorsionado al otro lado. Si a mí me hablan 10 personas y me dan 10 instrucciones al mismo tiempo, lo más probable es que yo haga algunas cosas bien y otras mal. Y aquí el sistema empieza a desconocer y empieza a mandar información para todos lados, y esa información al final termina siendo algo que el cuerpo no reconoce y que el dolor se transmite en distintas partes. Sacar eso y ponerle de abajo la próxima. Abajo están las flechitas. Sí. Ya. Se definió el dolor neuropático como una experiencia sensorial y emocional. Ahí sí. Los pacientes presentan gran variedad de síntomas aislados o asociados. Es lo que les decía, empiezan a asociarse una serie de síntomas raros, entre los que destacan sensaciones anormales, desagradables. Generalmente la sensación aquí va con el dolor y también va una sensación quemante. Es como si a mí me estuvieran quemando al mismo tiempo en el lugar que tengo esa sensación de dolor. Y eso se llaman disestesias, los nombres no importan mucho, se los puse, pero para que vean que hay una gran cantidad de definiciones que tienen que ver con este dolor. El aumento de la sensibilidad dolorosa espontánea provocada. Hay una hiperalgesia, es un dolor más allá de lo normal, por eso se llama hiperalgesia. Generalmente se potencia porque actúan varias cosas sensoriales y emocionales en esto. La sensación de dolor a estímulos que normalmente no producen dolor. La alodinia se llama así. Yo me puedo a lo mejor afeitar, voy a decir que es algo normal, y a lo mejor la sensación de pasarme la hoja por encima me causa dolor, porque todo ese tipo de cosas que no deberían causarme dolor, en ese minuto las sensaciones me provocan dolor. Y todo esto definidas como una, ¿sigue la otra las parestesias? Como un dolor desagradable, expresadas a veces como un hormigueo y cosquilleo. Para que ustedes vean, hemos visto que puede causar un dolor quemante, que puede al mismo tiempo irradiarse, que puede causar hormigueo, que puedo sentir sensaciones de dolor por cosas que no deberían causarme dolor. Y también aumento de la sensibilidad táctil y térmica. En esto de la sensibilidad táctil y térmica, ahí uno se acuerda hasta a veces como un poco el chiste del humorista, que el médico lo mira porque le dolía todo y le dice, a ver, tóquese ahí, ¿le duele? Sí. El pie sí, la cabeza sí. Entonces le dice, bueno, usted tiene el dedo quebrado. No, en ese minuto no sabían qué asociar, trataban de llevarlo a algo racional, que era donde le duele tiene que tener algo. O sea, si no podía tener dolor en todas partes,
Entonces lo más lógico en el chiste era que tenía el dedo quebrado. Pero aquí se ve que el dolor se irradia porque el sistema va por el sistema nervioso y se va irradiando una serie de partes que a veces no tienen que ver con el dolor inicial. Tenemos ahí, en muchos casos hay un aumento de toda esta sensibilidad, pero también se ha encontrado que en algunos incluso baja, hay como un sistema de anestesia o disminución de la sensibilidad superficial de ese dolor referido o incluso en áreas ajenas. Aquí les quiero mostrar un cuadro para que entiendan la diferencia del dolor normal y el dolor neuropático. Ahí tenemos los cuadros. Si yo tengo un estímulo, generalmente evidente, si yo me golpeo con un martillo el dedo, el estímulo está ahí, el dolor está circunscrito al dedo, pero aquí en el neuropático no hay estímulo obvio. A veces la gente dice, mire, parte como, siento como un choque eléctrico, una cosa que se me corre que de aquí hasta acá. Y la gente no ve de dónde es ese estímulo doloroso, qué es lo que pasa con él. La localización, tal como decía, puede ser bien referida en el dolor normal, pero aquí generalmente es difusa, no se sabe bien el origen del dolor. Las características es similar a cualquier experiencia uno dolorosa. Me sacaron un diente, me di un golpe, siempre la reacción de la inflamación y todo me provoca un dolor conocido. Pero acá es inhabitual, distinta. Generalmente, tal como decíamos, en algunos casos da esa sensación quemante, en otros siento hormigueo, en otros siento una electricidad. Todo eso se produce en este sistema que es poco habitual. Los efectos con narcóticos, si yo uso las drogas que son para el dolor fuerte, es muy bueno cuando hay un dolor somático del cuerpo en un golpe. Pero aquí el alivio no, es solamente parcial, no tienen gran efecto los analgésicos. Y el efecto placebo uno puede ver. ¿Qué pasa con el placebo? En un dolor somático tiene apenas una función de un 20-30%, pero como hay un factor emocional, en el neuropático tiene un factor de un 60%, algo poco habitual para cualquier placebo. Los placebos en este caso tienen un gran efecto por la parte emocional que es muy fuerte en este tipo de dolores. La siguiente. ¿Sí? Ah, sí. Buena consulta. El placebo generalmente, cuando se hace la investigación científica, se usan los medicamentos y un componente que está construido igual que el medicamento, como un comprimido y todo, pero que no contiene nada, no contiene ningún principio activo. Eso es para demostrar el efecto real del medicamento contra algo que no tiene principios activos, por lo tanto yo podría ver cuánto de imaginario hay en cada persona sobre las reacciones y cuánto de real con respecto al medicamento. Entonces, cuando yo comparo un placebo contra un medicamento, estoy viendo la diferencia del efecto. Acá, generalmente, en todos los estudios que se hacen de medicamentos, efectivamente los placebos jamás pasan el 10-12% de cualquier efecto cuando más se ha encontrado. Si ya tenemos mayor efecto, quiere decir que el medicamento no sirve mucho en relación con los placebos. Pero aquí ustedes vieron que en este dolor teníamos un 60% de efecto, lo que demuestra que el factor emocional, psicológico, es súper importante más allá del dolor físico, que también es importante porque es crónico. Esto generalmente pasa con enfermedades crónicas, se va produciendo este tipo de dolor. No se va produciendo de un día para otro por cualquier cosa. Vamos a ver que hay enfermedades después crónicas que van produciendo que se genere esta mala formación a nivel de los nervios que provocan esta señal errónea de todo el dolor. Y aquí hablamos de que hay tres tipos de dolor que son los más conocidos: el somático, el del cuerpo, cualquier golpe, cualquier cosa; el neuropático, que es el que estamos definiendo; y hay otro visceral que tiene que ver con todos nuestros órganos. Y esto generalmente, cuando llegamos al dolor neuropático, generalmente son todos co-ocurrentes. Están ocurriendo los dos, y les vamos a explicar por qué. No es uno solo, por eso que a veces hay efectos de analgésicos que ayudan y todo. Generalmente es un síndrome mixto que se da en este dolor neuropático, ¿ya? Así que cuando uno trata el componente neuropático, podría tratar solamente algunos síntomas del paciente y no el total. Lo mismo que si yo trato el dolor normal, lo más probable es que la gente se va a sentir el alivio del dolor fuerte, pero van a quedar sensaciones en el cuerpo de que todavía hay malestar y van a seguir recurriendo al médico
Y eso es lo que pasa con muchos enfermos que van y buscan otro medicamento y otro y cambian permanentemente buscando qué medicamento porque nunca se han tratado. Usan analgésico uno, después otro y no se tratan el problema del dolor neuropático que está persistente. A diferencia del dolor somático que proviene de las terminaciones nerviosas especializadas, yo tengo organizado de tal manera, como decía yo al principio, alguien en el computador, me pego aquí y reaccionan mis terminales de este lugar para saber que yo me voy a inflamar, voy a tirar ciertas cosas de la circulación para que aumente, venga mi defensa y todo el sistema se defiende ante ese dolor y reacciona de una manera determinada. Pero advierte, y esa terminación especializada advierte el daño a los tejidos, el dolor neuropático, muestra la siguiente, viene directamente de una disfunción del nervio y no implica un daño persistente. Aquí yo puedo tener de repente por una cosa crónica, por un malestar, algo que no es irreversible. Y eso es importante que lo sepan, porque la gente a veces que tiene estos dolores neuropáticos piensan que tienen una situación grave, que ya es irreversible, que llegaron a un sistema crónico, y muchos de estos casos, no todos, porque hay algunos que hay un problema que se ha ido dando en el organismo permanentemente que no tiene ayuda, pero muchos de estos casos que pueden ser por alguna cosa crónica del momento, pueden tener solución si se tratan bien. Y no necesariamente quiere decir que sean persistentes o crónicos para toda la vida. Por eso es importante ver la diferencia. Y es muy importante que los médicos se den cuenta de esto, después con los chequeos, que hagan un chequeo adecuado cuando es el dolor. Sé que eso es difícil. Hoy día, cuando hay 10 minutos de consulta y los 10 minutos de consulta alguien difícilmente puede ver lo que el paciente quiere o hacerle referencia de todo este dolor, cómo se irradia. Generalmente la gente sale muy rápido con las recetas, pero uno tiene que ir exigiendo cada vez más que de alguna manera le dediquen más tiempo, que lo escuchen, y uno a veces, para no irse también por las ramas, es importante llevar todo lo que uno ha visto, de las cosas más importantes anotadas, cosas de decirle, mire, todo esto es lo que le quiero decir, y llevar anotado qué cosas son las que ha notado raras, distintas a lo demás, para poder decirle al médico cada una de las señales que podrían indicar que a lo mejor ustedes tienen un dolor neuropático. A ver, yo creo que es importante que los médicos le expliquen la distinción a los pacientes, los cuales se tranquilizarán cuando se enteren que su dolor no es señal de un daño continuo y que puede ser un presagio de una enfermedad más grave. No es necesario que sea un presagio de una enfermedad más grave. Pásamelo. Un ejemplo común, por ejemplo, es la compresión de un nervio pequeño en la columna vertebral. Eso es neuropático. Yo puedo tener la compresión, esa compresión me provoca un problema que no transmite bien y eso me va a generar un dolor neuropático. Pero esa misma compresión da lugar a espasmos musculares y eso genera un dolor somático del cuerpo. Entonces aquí se nos mezclan los dos y el cuerpo responde a la compresión protegiendo el área a través de espasmos, ¿ya? Los cuales crean dolores musculares en la zona, así como otra respuesta antiinflamatoria. Ahí tenemos una respuesta normal ante un dolor como fuera un golpe. Esta misma compresión del nervio me lleva a que tengo espasmos y dolores que me generan lo mismo que un dolor común y corriente. Pero la compresión del nervio hace que el nervio no transmita bien todas las señales y me genera un problema neuropático. Si yo trato probablemente este dolor del espasmo, voy a aliviar en parte el dolor, pero siempre va a quedar un remanente de cosas que se van a estar transmitiendo como una molestia en el paciente que no va a desaparecer. Y eso tiene que ver con la parte del dolor neuropático, que tiene que ver con esta compresión de la columna. Pero ahí, por ejemplo, la compresión de la columna a veces puede haber sido un mal ejercicio, puede haber sido con algunos ejercicios, con algún tratamiento kinesiológico, yo lo puedo recuperar y podría no tener ya después el dolor neuropático, no tiene por qué ser crónico y definitivo. A ver, ¿cuáles son los tratamientos de primera línea para este dolor neuropático? Primero son los analgésicos, generalmente con todos los dolores trabajamos con los analgésicos en general, ahí vamos a después hablar de algunos que se usan más y que tienen más efecto, pero ahí están seguidos por varios agentes neuroactivos y aquí hay varias clases de analgésicos ayudantes que son eficaces. Y miren lo que se han encontrado y que hoy día se usa mucho. Antidepresivos, se usan muchos. Los anticonvulsivantes, los agentes antiespasmódicos, los anestésicos locales.
y los agonistas de ciertos receptores del organismo que se ve que tienen relación con esta transmisión eléctrica por donde va toda la influencia del dolor. Pero si ustedes ven, la mayoría de estos usos de medicamentos ha sido más bien experimental. Muchos de ellos no están aprobados directamente para el uso del dolor neuropático. Son como se llaman usos off-label, que se van conociendo de acuerdo a indicios de ciertas cosas, porque a lo mejor había un enfermo epiléptico que usaba ciertas cosas y él no sentía el dolor igual que otro, y ahí se dieron cuenta que el producto podía causar algunos efectos y lo empezaron a probar. Pero también después empezaron a ver los efectos secundarios que tenían ese producto usado en esos casos, que también todo ha sido un poco experimental. Piensen que la definición solamente de este dolor es del año 94 y todos los avances o los problemas se han ido detectando después. Pero ya se usan, y se usan bastante, una serie de esos productos, antidepresivos, anticonvulsivantes, antiespasmódicos, se usan todos estos tipos de productos para este dolor. Ya no estamos hablando solamente de analgésicos, que era, nosotros antes decíamos dolor analgésico, nada más, no había otra cosa. Hoy día hay una serie de otros productos que se están usando y que se han ido probando y se estaba viendo en cuáles son más seguros y cuáles se pueden usar en qué caso y cuáles no. Y eso es parte de lo que hoy día tenemos como el arsenal de pruebas que están usando los médicos ya más especialistas. Hay muchos médicos que no son neurólogos, que no tienen la especialidad y que a veces tienen temor de usar estos medicamentos porque no hay un patrón oficial. Por ejemplo, en Chile el Instituto de Salud Pública no lo ha reconocido para este uso, entonces muchos de ellos que no son especialistas no se atreven a usarlo, y generalmente este grupo de medicamentos lo usa un grupo de médicos más chicos dentro de cada país. Veamos la siguiente. Esta neuropatía es una enfermedad del sistema nervioso periférico principalmente, se da en otras partes, en otros niveles del sistema, pero esta es la más común. Y un alto porcentaje, por ejemplo, de personas con diabetes va a desarrollar daño en su sistema nervioso en algún momento de su vida. Generalmente, donde el mayor problema es la parte periférica, en las piernas de los diabéticos, es donde mayormente se ve este problema. Las piernas y los pies de los diabéticos, donde todos saben que los diabéticos generalmente ahí tienen mala circulación, tienen edema, tienen compresión de ¿cómo se llama? Del sistema nervioso por este mismo edema que hace que no se transmita bien. Todo eso es un pequeño caldo de cultivo para que esta gente presente este problema. Aparte de la diabetes, las causas más comunes por las cuales puede producirse esta neuropatía son las infecciones por herpes zóster también, que se da en muchos casos, que ahí irradian a los nervios, se instalan estos herpes en los nervios y de ahí de alguna manera están ingiriendo estos problemas. Hay otra serie de enfermedades que también pueden afectar, el cáncer, por supuesto, que los tumores hacen presión sobre muchos nervios y generan eso. También la quimioterapia, donde muchos de los medicamentos de la quimioterapia dañan parte de todo este sistema nervioso. Veamos la siguiente. Hay otras cosas que pueden causar estos daños crónicos, pueden ser las operaciones, las mismas cirugías, a veces pasan a llevar nervios. Ustedes mismos a lo mejor han tenido alguna cirugía mínima, donde después pierden la sensación alrededor del lugar de la cirugía, donde van viendo que las inervaciones que ustedes tenían en esos lugares se perdieron, ahí pérdida la sensación. Yo jugando rugby hace años me corté el cuádriceps y después hay partes que ya han pasado 30 años y de esa parte yo no siento nada en la pierna, a lo alrededor sí, pero ahí no siento nada, y ahí se debe haber perdido por la gran cicatriz. Todo en ese minuto era más importante coser los músculos que ver otra cosa, y seguramente en ese tiempo no había los mismos cuidados y uno perdió gran parte de la sensibilidad, y a todos les puede haber pasado. Yo he visto mucha gente, la otra vez alguien se cortó un tendón aquí y me decía que después han pasado los años y no siente nada en esta parte por la operación, y eso es lo mismo que pasa aquí cuando hablamos que muchas de estas operaciones grandes de la cirugía también pueden generar este problema de la pérdida de sensibilidad o que haya tomado algunos nervios que podrían afectarme después con este tipo de dolor. Lo otro son varias neurotoxinas que uno puede ingerir de distintas maneras.
productos mal conservados, alimentos, otras cosas, toxinas que me puedan ir causando daño y causando el problema. Es, tal como decía, común en enfermedades como el cáncer, debido a sus efectos sobre los nervios periféricos, compresión de los nervios por el tumor, o debido a la quimioterapia que va alterando y va destruyendo muchos tejidos, sean buenos o malos al mismo tiempo, que son importantes de que eso, de alguna manera, uno sepa que el daño en ese minuto yo evalúo. Cuando hago una quimioterapia, a veces es preferible quedarme con un daño periférico y salvar la vida y seguir viviendo. Es parte de una decisión en algún minuto, pero creo que uno sabe que muchas de estas cosas no son inocuas, que causan un daño y que esos daños pueden estar marcados después. Esto es la neuropatía. En general puede causar sensaciones, situaciones de insensibilidad, sensaciones extrañas llamadas distesia o alodinia, que es lo que yo le decía al principio, que la alodinia se llama todo una sensación de dolor, de cosas que no deberían causarme dolor. Y la gente aquí se ve con esta mezcla de estas sensaciones de la distesia, de una gran exageración, donde veo un dolor quemante, que es un dolor que me agobia, y al mismo tiempo sensaciones de dolor por cosas que no deberían darme dolor. Yo normalmente me puedo apoyar aquí para descansar con la mano y después me duele tener la mano en la cara. Cosas que no deberían causarme dolor me causan dolor. Y eso generalmente por el estímulo nervioso que está afectado a todo nivel. Aquí le hacía la diferencia, algo que ya les mencioné nomás, en cuanto al dolor neuropático o neuralgia, la diferencia con el dolor consciente que puede percibir una persona cerca de una fuente de calor o un golpe de martillo. Yo me doy un golpe y yo tengo una sensación directa, o estoy cerca del calor y siento la sensación y me retiro al tiro porque siento que me voy a quemar si me acerco más. Aquí es distinto y la sensación es difusa y a veces es muy exagerada y otras veces yo no sé por qué, si tengo una sensación, por ejemplo, que me voy a quemar aquí, me duele hasta acá. No, es una sensación extraña que yo tengo que aprender a conocer. ¿Veamos la siguiente? El dolor neuropático generalmente se percibe como sensaciones de quemadura, que es lo que yo le dije, esa sensación, la gente habla de que les arde el lugar, que tiene una sensación de ardor permanente, pinchazos o agujas, es como eso. A mí siento, le dice al doctor, que me pinchan agujas, que tengo algo ahí puesto, o un choque eléctrico, eso es esa sensación de que se irradia como si yo me fuera a dar un calambre y siento que me pasa la electricidad por todo este lugar de la pierna donde va. El dolor como que se va, me provoca hasta que se recoja la pierna del dolor, pero la sensación partió de aquí y llegó hasta allá. Todas esas sensaciones son parte de lo que uno tiene que hablar cuando el médico le pregunta el dolor, porque si yo no le transmito estas cosas, lo más probable es que él me va a dar un analgésico cualquiera, me va a mandar para la casa, se me va a quitar una parte del dolor y el resto del malestar va a seguir igual. Entonces, la diferencia se debe que el dolor ordinario solo estimula los nervios del dolor, mientras que la neuropatía suele estimular tanto a esto como a los otros sentidos, tacto, calor, frío, etc. Todas esas sensaciones cambian y aquí están involucradas con el dolor. No es solamente otra. El tocarme alguna zona, por eso yo le decía, me causa un dolor, una molestia. La sensación de calor o frío también me causa molestia. Estas son señales que el cerebro no espera recibir. El cerebro empieza a recibir tantas señales, como decía antes, que ya después no sabe qué decir. Y ante esta gran información suele mandar señales generales que actúan a todo nivel del cuerpo, donde están de alguna manera conectados. Y por eso que se siente esta irradiación del dolor a distintas partes. Ahora, en el adulto mayor, la percepción del dolor es distinta a la del adulto joven y del niño, como han demostrado varios estudios comparativos en los que se ha graficado la percepción de distintos estímulos térmicos, mecánicos y químicos. Todos vemos que con los adultos mayores va habiendo un cambio. Después uno ya está más acostumbrado a alguna sensación del dolor, soporta más algunas cosas. Generalmente toda una persona joven que está recién recibiendo un estímulo, para él es nuevo y tiene una reacción distinta a lo que es alguien que permanentemente, si yo he estado con un problema en mi pierna 10 años, yo ya
He visto cómo soporto el dolor y solamente ante algunas acciones nuevas yo respondo de una manera distinta. Y eso se ha demostrado en estudios que se han hecho. En todos ellos se observa que el adulto mayor de 60 años tiene una percepción del dolor menos intensa que un sujeto joven. Uno a veces tiende a pensar al revés, diciendo, no, el adulto mayor a veces se queja más o esto. Lo que pasa es que tienen más patologías en conjunto, pero la percepción del dolor del adulto mayor ya la ha ido asimilando y es menor que la de un joven. Generalmente el joven, por decir de una manera, es más alaraco que un adulto mayor, ¿ya? Y eso se da por el desconocimiento a veces que hay esa percepción del dolor. Un joven está menos expuesto a dolores por enfermedades, es lógico. Está más expuesto a veces a dolores por golpes, por participar en deportes, por hacer una serie de actividades de ese tipo, pero no está tan con dolores a nivel de los nervios, por daños crónicos, por enfermedades. Eso para ellos no es normal, a menos que yo tenga un problema. Son muy pocos los jóvenes que entran en un problema crónico desde muy jóvenes. Generalmente esto se va dando con los años. La siguiente. Sin embargo, a pesar de que la función nociceptiva es distinta, esta sensación del dolor es distinta, estudios realizados en casas de reposo, por ejemplo, donde vemos adultos mayores y hospitales geriátricos, describen una incidencia del dolor persistente de casi el 50% de los individuos de 80 años. De modo que aunque la percepción es menor, es un problema importante. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que los dolores neuropáticos están presentes en casi todos los adultos mayores. Cuando uno ve que en un hospital geriátrico, los adultos mayores, más del 50% aún sigue persistiendo con los dolores, es porque el dolor neuropático en la mayoría de los adultos mayores está presente. Y eso es importante saberlo, es importante para ver el tratamiento de cómo se va a tratar con ellos y cómo se va a actuar con ellos, no con simples analgésicos, ya con otros tratamientos, porque el dolor va a estar presente en la mayoría. Ya hay deterioro de muchas vías aferentes por las cuales se transmite toda la información, ya las enfermedades han provocado daño y eso genera que haya un problema importante y es un problema que está presente en la mayoría de nuestros adultos mayores. Gracias. Ahora, desde el punto de vista clínico, este cuadro se caracteriza por un aumento de la temperatura cutánea asociada a un eritema, es el calor que sentíamos, eso dolor, eso que arde ahí, dolor espontáneo e hiperalgesia, una sensación de dolor muy elevada inicialmente, es decir, en un cuadro de inflamación neurogénica que se puede observar típicamente en los pies de los ancianos, que se ven rojos y edematosos, es lo mismo que veíamos con el diabético, que a veces se ven las pieles tirantes, rojas y de alguna manera muy edematosas, con mucho líquido acumulado que él genera la presión. En todos los procesos inflamatorios participan los nervios. Eso es importante que lo sepan. La señal para que haya un edema, para que viaje más sangre a defenderse, los nervios están actuando. Y si los nervios están mal, generalmente las sensaciones y la transmisión es mucho más grande que la normal. El patrón frío es más típico, y este se ve en algunos adultos mayores, se ve mucho en los diabéticos y en pacientes con polineuropatías del anciano. En algún momento se le denominó síndrome del triple frío, CSC en inglés, ¿ya? Eso viene del inglés porque se caracteriza por una hipoalgesia al frío, asociada a una hipotermia real, no imaginaria. Hay una denervación, se pierde el sistema nervioso vasomotor, pero paradójicamente hay episodios de hiperalgesia frente al frío. Usted los podía poner contra el hielo y no tenían sensación de frío en los pies. Los adultos mayores, se perdía esta parte de todo el sistema vasomotor, había una denervación y podían estar con los pies en el hielo y no sentían frío. Pero sí en algún minuto hay episodios después de fuerte dolor, aunque no estaba la sensación al frío. Y eso uno lo puede ver como parte de una característica también que se da en los adultos mayores, que se empiezan a denervar todas estas sensaciones y en los pies hay una poca sensibilidad al frío, donde ellos podrían estar un buen rato con los pies arriba de un hielo y no sienten ninguna sensación de frío. Los pacientes ahí tienen los pies helados y sienten poco frío, pero cuando son estimulados por un objeto muy frío, presentan un dolor urente, que es el dolor quemante, muy desagradable.
está el dolor, no está el frío. Y eso lo vemos. Hay una disfunción característica por una alteración de la memoria del dolor, debido a la cual los estímulos no dolorosos se perciben como dolorosos. Y esto parte de la médula espinal, es lo que yo le decía, esto es de parte de la alodinia. Todo se va perdiendo en la memoria del dolor en la medida que toda la transmisión aferente por la médula espinal se va deteriorando. Y de alguna manera lo que vamos consiguiendo de esto es que esta memoria del dolor de cómo actuar se vaya perdiendo y se vaya poniendo difusa debido a estos estímulos, y que estímulos a veces no dolorosos, yo reacciono igual como si me estuvieran pegando un golpe con un martillo. Se sabe también de algunas neuronas de segundo orden llamadas de rango dinámico amplio, que reciben aferencias. La aferencia es la transmisión que se va por la médula de toda esta, ¿ya?, desde receptores y no receptores de tacto. Se sensibilizan cuando se produce una aferencia masiva. Aquí la transmisión es masiva de todo este estímulo, lo que hace que el tacto sea percibido como dolor. Este es el concepto actual más importante en cuanto a darse cuenta que hay ciertos componentes que a mí no deberían causarme dolor y que a mí me causan dolor. Y que de alguna manera demuestra que todos estos receptores han captado información de una manera distorsionada y que la transmiten por la médula en todo este sistema aferente, donde se transmite, donde va toda esta cadena de información, igual que cuando uno ve todas esas cajas de cables de computación que va toda la información, ahí va toda la información, pero nos están mandando de alguna manera un mensaje equivocado para que el cuerpo reaccione. ¿Qué es importante destacar para que el diagnóstico del dolor neuropático? Lo fundamental es la anamnesis, o sea, la conversación con el médico. Por eso yo les decía que es muy importante que ustedes lleven anotado cuando tengan todas estas sensaciones distintas del dolor, que de alguna manera se las vamos a hacer ver al médico de que no es un golpe, de que no es un dolor común y corriente. Lo fundamental es hacer un examen neurológico sensitivo para ver de los efectos de los pinchazos, todo eso, realizado en forma minuciosa, buscando los signos propios del dolor originados en el receptor, en el sistema nervioso central. Y hay estudios para apoyar el diagnóstico y cuantificar el cuadro. Todo esto se tiene que manejar con los especialistas y en base a lo que uno le transmite a ellos de todo este sistema. La siguiente. Existe una gran variedad de fármacos para que se utilicen en el control del dolor. Para el dolor originado por las vías descendentes están los antidepresivos tricíclicos, yo les mencioné aquí, hay varios, los opiáceos y el tramadol. Para actuar en la médula espinal se pone la gabapectina, la oxcarbamazepina, que son derivados para productos para la epilepsia, la ketamina, el topiramato, y de origen central se usan la carbamazepina, la oxcarbamazepina y la fenitoína, que también son para la epilepsia. Si ustedes ven, todo eso se han ido probando en el último tiempo y se han ido ya esquematizando que uno funciona más en uno que en otro lugar. Todavía no hay pruebas definitivas que los hayan encasillado para ese uso. Estos son, en general, productos que se usan, pero que no están aprobados para ese uso. Y efectivamente han dado buenos resultados, pero también tienen algunos efectos secundarios para los cuales hay que estar preparados. Veamos la siguiente. A nivel periférico, está disponible la capsaicina, que es un derivado de la HIP, son cremas que se usan de la capsaicina, ¿sí? Los AINE, que son los analgésicos antiinflamatorios comunes y corrientes, y los inhibidores COX, que son los últimos que han salido, como el Celebra, todo. Y con respecto a la utilidad de estos medicamentos en el adulto mayor, por ejemplo, la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, es muy eficaz para el manejo del dolor neuropático, pero inconveniente por los efectos adversos. Entonces hay que tener cuidado ahí en el manejo de estas cosas, por lo tanto se puede utilizar, pero con mucha precaución, porque ha funcionado muy bien. Hay que pensar que aquí, si hay sistemas emocionales importantes, la amitriptilina como antidepresivo debe manejar parte de las sensaciones, todo esto disminuye bastante, a lo mejor ansiedad y algunas otras cosas, y funciona bien sobre este tipo de dolor, pero también tiene efectos secundarios. Veámoslo la siguiente. La fenitoína también se usa bastante, pero no está clara su utilidad.
La carbamazepina acarrea numerosos efectos secundarios, sobre todo en el anciano, y hay que tener cuidado también con la oxcarbamazepina por los efectos de la sedación. En los adultos mayores, todos los productos que provoquen sedación hay que tener cuidado. Ustedes saben que, por ejemplo, el uso de los tranquilizantes como el diazepam, que tenía una vida media muy larga en los adultos mayores, es el que ha causado la mayoría de las caídas, las quebraduras de cadera y que tengan que estar inmovilizados después de por vida. Entonces, cualquier producto que provoque sedación puede ser un problema si esa sedación puede provocar que en algún minuto yo no ande con mis 5 sentidos bien puestos en lo que estoy haciendo, me pueda caer o pueda tener algún accidente. Edema periférico, si yo tengo edema periférico también puedo aumentar los problemas que tengo de presión sobre el sistema y me puede causar efectos de rebote de lo mismo. Y la hiponatremia es la salida del sodio del organismo. A nivel periférico, la capsaicina en realidad no se puede administrar en adultos mayores por la sensibilización que causa mucho ardor. La capsaicina, ustedes saben cómo es el mismo el ají, provoca un aumento de la vasodilatación que venga, pero al mismo tiempo causa un ardor muy grande. Entonces, hay mucha gente que no soporta el ardor de ese producto. Generalmente el ardor del producto desaparece después de utilizarlo varias veces, pero al principio la gente no lo soporta y como no soporta ese ardor generalmente no lo vuelve a usar. ¿Ya? La siguiente. Los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos, entre los cuales está la amitriptilina que hablamos ahí, incluye visión borrosa, que para un adulto mayor es muy importante, constipación, que es otro problema, alteraciones vesicales, taquicardia, dificultades eyaculatorias. Ahí los más jóvenes van a tener más problemas en usarlo que a lo mejor los adultos mayores, pero igual. Los efectos antihistaminérgicos incluyen sedación, que es uno de los problemas más grandes que ya lo vimos, y el aumento de peso que nadie lo quiere tener en estos días, que también es un problema. Puede aparecer hipotensión ortostática, que es la hipertensión que cuando yo estoy sentado y me paro de golpe, me mareo y me puedo caer, que también es un problema, y que si uno sabe que va a tener ese problema, a lo mejor es fácil de manejar diciéndole a toda la gente que se levante despacito, que se agache despacio, que tenga cuidado, porque cuando la gente no sabe y lo hace de golpe, se puede caer y se puede pegar fuerte y tener problemas. Se considera que estos antidepresivos tricíclicos solo deben utilizarse cuando hay evidencia de analgesia luego de un periodo razonable de tiempo, o sea, siempre bajo la supervisión médica. En todos estos geriátricos que se ha usado, ha dado buenos resultados, pero están bajo una supervisión médica en todo momento, entonces saben cuándo pueden cortar y cuándo no, que no es lo mismo que hacerlo en la casa solo, el uso de estos productos con todos estos efectos secundarios que ustedes están viendo. La siguiente. Desde la introducción reciente de parche de lidocaína, que es otro de los casos que se está usando para estos dolores, es posible su aplicación en este tratamiento. Hay evidencia que su utilidad en neuralgia herpética, en estos causados por los herpes, ha sido buena para este tipo de dolor neuropático. El efecto de la lidocaína parece relacionado al componente alodínico, que también tiene que ver con esa sensación de dolor, que se inhibe un poco con toda esta anestesia que se pone, y que en esos casos ha dado buenos resultados. Hoy día vemos que hay a la venta productos así, hay uno como el Versatis, que es un parche que se usa en estos casos en base a lidocaína para esta transmisión del dolor. De alguna manera se ve que inhibe esta transmisión del dolor de un lugar a otro. ¿Así? Existen muy pocas drogas, tal como decía, con aprobación específica para el tratamiento del dolor neuropático, aunque se conocen muchos fármacos que hemos estado conversando aquí con Proaxion analgésica. La falta de aprobación limita el uso de médicos no especialistas. En general puede considerarse el tramadol como el fármaco de primera línea, seguido por algunos de antidepresivos tricíclicos. ¿Cuál es el problema del tramadol? En muchos casos causa dependencia, y lo que uno ve con los pacientes que si al principio usaban 10, después quieren 20, después quieren 30, y la dosis nunca se conforma y entramos en un problema psicológico y también real de dependencia con el producto. ¿Sí? Bueno, es que eso es lo que hay que ver, porque justamente muchos de estos medicamentos
el Parkinson no se le va a quitar y este es un tratamiento crónico. Generalmente el tramadol no debería ser un tratamiento crónico de por vida. Debería ser para un caso agudo en los cuales yo necesito y para ese caso agudo tratar de bajarlo. Cuando yo lo voy a usar así en un tiempo así, lo más probable es que la persona va a ir necesitando cada vez mayores dosis y mayores dosis para que le dé el mismo efecto. A la larga hay que buscar cómo ir cambiando por otros analgésicos si es que tiene dolor o buscando otras cosas. Si ya le está produciendo otro efecto, como puede ser ese, que es delicado, yo diría que en ese caso más vale verlo con el médico, verlo con el especialista para tratar de ver un cambio, porque esas cosas son muy delicadas. ¿Sí? A ver, no todos pueden ser a lo mejor efectos del mismo medicamento, pero a veces puede ser la interacción con otros medicamentos o también la dosis que yo estoy necesitando cada vez más alta me está llevando a otros problemas. Ahí habría que ver, analizar los otros medicamentos que él toma y todo. Pero generalmente no es recomendable ningún tratamiento crónico de por vida el tramador por los problemas. Más bien es recomendado en casos agudos en los cuales se tiene que usar para un dolor específico y tratar de eliminar ese dolor y después seguir con otros productos. Sí, sí, actúa varias en el sistema nervioso central donde puede causar una serie de daños. Veamos la siguiente. Ah, no, esa era la última que quería decirle. Ahí le estamos las gracias en parte de Santiago, el reconocer. Me gusta pasear por Santiago, mi hija tiene un lugar Santiago escondido, ahí fuimos a todas las estaciones del metro que están con todo eso, recorriendo todo la fauna, la flora y la fauna de Chile en distintas partes, muy bonito.